Hoy motiva nuestra preocupación y comentarios lo que viene ocurriendo en un acto que yo llamo de ejercicio abusivo del derecho, en detrimento de los derechos del justiciable, que se encuentra privado de la libertad y que está reclamando el derecho a ella, aplicándose o debiéndose aplicar el principio de favorabilidad previsto en el artículo 5, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Allí se prevé, y con mucho acierto, que en el caso de conflicto entre dos leyes penales, debe aplicarse la ley más favorable, aun si fuese posterior. ¿Esto qué significa? Lo que llamamos doctrinariamente la aplicación del principio de retroactividad en favor del justiciable. Es decir, hay la posibilidad de aplicar incluso la ley más favorable para aquellos casos que han sido ya juzgados. Pues bien, el caso es el siguiente, y es caso real. Una señora privada de la libertad condenada a 8 años de cárcel por tráfico o microtráfico de drogas en cantidades que no pasan de los 20 gramos. De acuerdo con la normativa vigente, el máximo de la pena sería de 6 meses y si fuese agravado con 1/3 hasta 8 meses. No hay otra posibilidad, por eso es que allí ni siquiera hay prisión preventiva. De suerte que si hoy es detenido un microtraficante, aún en caso de flagrancia, debe ser puesto en libertad porque calificada la flagrancia no hay cómo dictar la prisión preventiva porque la pena no pasa de 1 año. Ese es su caso. El otro caso es este en concreto de aquella señora privada de la libertad cuyo abogado demanda la libertad aplicando el principio de favorabilidad. Ha aparecido un argumento insostenible, es un acto de barbaridad jurídica en el que han estado de acuerdo la Fiscalía y la Judicatura. Me refiero al fiscal y al juez. Ambos sostienen que no cabe aplicar el principio de favorabilidad porque no está en firme la sentencia condenatoria. Eso es una barbaridad jurídica, no merece calificarse de otra manera. Todo el tiempo en que esta señora, después de haber sido ya formalmente requerida la libertad, y los derechos y garantías incluso deben aplicarse de oficio, aunque no hubiese sido pedido, pero este fue pedido, y consecuentemente hay una privación de la libertad abusiva, ilegal y arbitraria, de la que es responsable sin duda la jueza, porque el fiscal, si mañana pretende ser llevado a un proceso penal, dirá, pero yo no soy el juez que resuelve. Reclámenle al juez o a la jueza, no a mí que soy el fiscal y titular de la acción penal. Este argumento de salida no tiene ningún asidero, es abiertamente inconstitucional. Es lamentable tener que sostener y afirmar que si hace tabla rasa de la Constitución, habría que mandar al fiscal y al juez o a la jueza a que lean la Constitución para que aprecien que en el artículo 11 consagra los derechos o principios para aplicar derechos y garantías. Y claramente se señala que no hay ni siquiera lugar a invocar la ausencia de normas para aplicar directamente un beneficio o garantía. Incluso se habla de un procedimiento ágil y expedito e incluso también se termina por asegurar que siempre se debe buscar la norma e interpretación que haga más efectiva o sea de mayor efectividad la vigencia de la garantía. Aquí no hay vuelta a quedar. En materia de derechos de tutela, el artículo 75 de la Constitución claramente señala el derecho a la tutela efectiva. Y el derecho a la tutela efectiva se cumple mediante un procedimiento ágil, rápido. Se garantiza el principio de la inviolabilidad de la defensa y al mismo tiempo se garantiza también el principio de la celeridad procesal. ¿Qué está ocurriendo en este caso? No hay celeridad procesal, no se hace efectivo la inviolabilidad del derecho a la defensa. Esta es una práctica abusiva en detrimento de los derechos del ciudadano.
La privación de la libertad ya en este momento, en el caso planteado, resulta ilegal, resulta arbitraria. ¿Qué opción o salida? Es sin duda hacer efectiva la vigencia del derecho y la garantía mediante un procedimiento de habeas corpus. El habeas corpus, como dice la Constitución, tiene que ser un procedimiento sencillo, rápido y eficaz. Frente a una privación de la libertad que sin duda ya es ilegal, que es arbitraria y consecuentemente es ilegítima. Casos como este seguramente van a motivar más de un reclamo. Se ha dicho no oficialmente, porque oficialmente otro es el discurso, que la idea es que no salga una oleada de personas en libertad. Pero esa es la propuesta, pues, tanto del constituyente de Montecristi como el asambleísta que aprobó el Código Orgánico Integral Penal. Otro tema importante es el que tiene que ver en materia de favorabilidad con la figura del encubrimiento. Equivocadamente en el Ecuador el encubrimiento se lo tomó como una forma de participación y no es técnicamente así. Porque el encubridor interviene ex post facto, después de que el acto sea producido. No es técnicamente un partícipe como puede ser el autor o el cómplice. En el caso del encubridor hay situaciones en las que hay personas que se encuentran, por ejemplo, detenidas y cumpliendo penas por la figura del encubrimiento, porque los lograban detener probablemente cuando ya existía una sentencia condenatoria en firme. ¿Qué ocurre allí? Ha desaparecido de la estructura normativa de los tipos penales la figura del encubrimiento, pero existe en el Código Orgánico Integral la figura que sanciona la conducta obtrusiva, el llamado delito contra la actividad judicial o el fraude procesal. Y esta es una forma, sin duda, de obstrucción a la justicia, la figura del encubrimiento, o podría ser también de fraude procesal. Vale decir que el acto, como manifestación de la conducta, sí está previsto como delito, de suerte que se cumpliría una de las garantías del derecho al debido proceso del artículo 76, que sanciona o prevé el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor, como dice el numeral tercero. Hay un tema interesante y de fondo. En un caso, la Corte Nacional, con buen criterio, Corte Nacional actual, con buen criterio, y frente a una acusación de la Fiscalía, ha declarado inaplicable la acusación porque ya no hay la figura del encubrimiento, lo cual es absolutamente cierto. El tema de fondo es qué hacer con aquellas personas que están privadas de la libertad y cumpliendo penas bajo esta forma modal, inapropiada de participación criminal. Ahí el tema es más delicado porque, en definitiva, el acto sigue siendo delito, pero podría ser que considere un tribunal que la figura ha desaparecido como tal y no cabe pena alguna. Y si hay duda, recordemos el principio de la favorabilidad, donde debe aplicarse la interpretación que sea más favorable a los derechos del justiciable.